este programa de formación que está ya a pocos días de iniciar. Un curso especializado en diseño y construcción de cimentaciones profundas. Iniciamos el 18 de octubre. En este programa de formación vamos a estar trabajando con la normativa AC7, con el ACI, con la ASHRAE, con el Eurocódigo, el IBC, con mucha documentación derivada de la Federal Highway Administration de los Estados Unidos, mucha documentación técnica de referencia. Vamos a tener disponible la licencia de Geo5, la licencia educativa completa, sin restricción, en la que ustedes pueden guardar su modelo, porque vamos a poder certificarnos como modelador de Geo5 en el área de cimentaciones profundas mediante este programa. Este es un convenio que tenemos con la empresa Fine Software en República Checa, en el que al completar el programa y obviamente aprobar las asignaciones, usted puede certificarse como usuario de la herramienta. Adicionalmente, vamos a tener ejemplos demostrativos y análisis mediante la herramienta del PILE, SAP 2000, Helix PILE también va a presentar un poco lo que sería la extensión de su herramienta, un poco el alcance de este software para el análisis de pilotes, los Helical Piles que se utilizan mucho en los Estados Unidos y que ya comienza a hacer tendencia también en otras partes del mundo. Y todo esto, no vamos a ir nunca a una herramienta a ciegas, siempre vamos a ir con cálculos manuales desarrollados para poder tener análisis de sensibilidad y no ir a cajas negras, sino que vamos a hacer cálculo manual y luego vamos a entrar a la herramienta, ¿ok? De manera entonces que acá les hago mención a lo que les decía, si ustedes completan este programa, cumplen con las asignaciones, con las evaluaciones, pueden certificarse como modelador Geo5 para el área de cimentaciones profundas. Este certificado se emite de forma conjunta entre Fine Software y Sísmica Institute desde Barcelona y República Checa. Y esto es un aval técnico interesante, pues es una herramienta que he tenido la oportunidad de ver su crecimiento desde el año aproximadamente, desde el año 2014, que represento a esta casa y que realmente he visto cómo esta herramienta ha venido incorporando muchos avances. Ya les voy a mostrar algunas cosas bien interesantes, de manera entonces que al culminar el programa tengan el dominio en el área de diseño, construcción, inspección de sistemas de cimentaciones profundas, pero además se llevan un beneficio adicional que es el poder especializarse en el uso de esta herramienta. Ya les voy a mostrar algunos casos bien interesantes. La idea es que ustedes puedan dominar todo lo que es primero diseño geotécnico, desde el punto de vista de resistencia, desde el punto de vista de rigidez, ¿ok? No nos vamos a concentrar solo en que el factor de seguridad sea mayor que 3 ni nada de esto, no. Diseño por resistencia, diseño por rigidez. Vamos a atender pilotes excavados, hincados y pilotes apoyados en roca. Vamos a trabajar con pilotes individuales y en grupo, pilotes para puentes mediante la aplicación de la normativa AASHTO. Vamos a ver cuál es el efecto de la acción sísmica en el comportamiento de pilotes. Vamos a ver aplicaciones de diseño de pilote utilizando data de los ensayos SPT y CPT. Como les decía, vamos a tener un módulo bien interesante de helical piles, de pilotes helicoidales. Vamos a ver ejemplos numéricos, conceptos teóricos, métodos constructivos, una tendencia que va cogiendo ya mucha fuerza a nivel internacional. Vamos a trabajar con pilotes individuales en grupo, ya les voy a mostrar algo también interesante. Vamos a abordar el diseño estructural aplicando la normativa vigente, ya esto lo que les decía en la presentación, ya estos misterios de que, bueno, yo pongo menos acero porque así lo he hecho durante 30 años. No, hay una normativa que hay que cumplir, además que si el pilote forma parte del sistema resistente, de una estructura que es resistente al sismo, obviamente la cimentación forma parte del sistema resistente al sismo y debe ser diseñado con la filosofía del código. Como les decía, muchas aplicaciones con software para validación. Nuevamente vivimos en la era de la tecnología. No vamos a ir nunca a una herramienta apretando botones sin saber lo que estamos haciendo. Vamos a validar todo con resultados numéricos manuales, pero sí, vamos a aprovechar la ventaja que nos ofrecen estas herramientas. Y finalmente, recomendaciones de construcción, control de calidad y pruebas de carga para este tipo de cimentación. Vamos a ver más adelante un poco el temario. Antes de ver el detalle de todo el tema, bueno, les indico que vamos a copiarles acá el enlace. Aquellas personas que estuviesen interesadas pueden hacer clic acá también para pedir el folleto detallado de dicho programa. Espérenme que les copio acá el enlace y lo tienen todos allí. Y fíjense, vamos entonces a empezar con un módulo de diseño geotécnico de pilotes hincados, pilotes excavados y vaciados en sitio y pilotes en roca. Interesante lo que les digo, que lo que les mencionaba, que a medida que vamos a ir viendo la teoría, vamos a trabajar con teoría, vamos a trabajar con aspectos
práctico, desde el punto de vista numérico, y en simultáneo vamos a ir desarrollando las asignaciones para poder aplicar a la certificación. De manera que vamos a tener, a medida que vamos avanzando, vamos a ver si qué dice la normativa, qué dice la teoría, qué dicen los procesos numéricos, y vamos de una vez a ir utilizando la herramienta. Fíjense, por ejemplo, en este primer módulo. Vamos a abordar diseño técnico de pilotes hincados y pilotes excavados, diseño de técnico de pilotes apoyados en roca, método de los coeficientes parciales para verificación geotécnica según Eurocódigo 7 y el CTE, método de Spring, ya esto tiene que ver con Geo5, la metodología para analizar un pilote con resorte, para determinar capacidades portantes, capacidades en grupo y cálculo de eficiencia en grupo. Entonces, vamos a ver un poco lo que sería el cómo podemos aprovechar esta herramienta Geo5 que he hecho referencia. Fíjense, este es uno de los módulos que no está directamente relacionado con el diseño de pilotes, pero que es un módulo que a mí me encanta mostrar, es el módulo estratigrafía, porque es el módulo en el que un geotecnista puede construir en 3 dimensiones el terreno. Este modelo que está acá se ha generado a partir de una nube de puntos. ¿Okay? Hay unos límites y hay toda una nube de puntos del terreno que provienen de un plano de AutoCAD. Ustedes pueden perfectamente, fíjense, son muchos puntos que he importado de un plano de AutoCAD, de un proyecto real, en el que mediante el proceso de importación he logrado definir toda la geometría y obviamente hay unas zonas limítrofes. En este terreno he podido asignar ensayos de campo, ensayos SPT y ensayos CPT. Si yo voy, por ejemplo, a algunos de estos ensayos SPT, tengo la información de mi ensayo y puedo incluso cargar información adicional relacionada con el tipo de equipo, los datos del perforador, las descripciones de las muestras. Yo puedo asignar toda la data que se desee. En este caso, he asignado la información simplemente para tener el detalle de los resultados del SPT y de los ensayos CPT. En este terreno se ha hecho una investigación geotécnica en donde se combina la información de ambas pruebas, el SPT y el CPT. Y si imprimo un registro de dicho ensayo, fíjense que incluso puedo tener hasta las fotos de este ensayo en particular. ¿Qué ocurre? Si yo me voy acá al modelo geológico, fíjense entonces que tengo una representación de lo que sería el terreno en 3 dimensiones, obviamente. Fíjense que hasta puedo ver la topografía, porque obviamente he hecho una importación de puntos del terreno, coordenadas X y Z, o X y Z, de manera que lo puedo ver globalmente en 3 dimensiones. Y ya luego puedo trabajar con perfiles que se generan de puntos particulares del terreno. Entonces, yo siempre digo, bueno, mira, yo necesito información de este punto. Entonces yo doy simplemente clic y tengo la data del terreno. ¿Qué ha ocurrido internamente? Como yo he cargado, vamos a cancelar acá, como yo he cargado la data de los ensayos, y estos ensayos tienen obviamente una información geotécnica, tiene un grupo de suelos que se han detectado en esta investigación geotécnica. Cuando se construye el modelo geológico en 3 dimensiones, se pueden hacer, el software se encarga de efectuar todas las interpolaciones gráficas necesarias para poder generar el perfil completo. Y esto es lo que me permite a mí desarrollar estos perfiles puntuales en cualquier zona. ¿Ves? Por ejemplo, acá tengo este resultado, añado y cierro, y ya he generado un punto adicional. Y puedo decir, bueno, también necesito información de acá. Entonces acá tengo otro perfil, añado y cierro. Y puedo decir, bueno, necesito también algo de acá. Y ven, tengo otro perfil y así voy ir generando toda la información que se requiera. Y lo interesante acá es que yo puedo tomar cualquiera de estos perfiles, puedo copiarlo y llevármelo al módulo de pilotes. Entonces yo puedo abrir acá un archivo nuevo. Vamos a decir que de momento vamos a abrir uno nuevo y puedo decirle, bueno, quiero pegar los datos en el nuevo proyecto. Me digo OK y me he traído toda la data del suelo para ahora diseñar este pilote según las características del perfil geotécnico que tengo acá en 3 dimensiones, ¿okay? Según este modelo. De igual manera, puedo trabajar con secciones completas. Fíjense, hago una línea completa en el que puedo desarrollar perfiles longitudinales. Si yo vengo acá, puedo ver perfiles longitudinales, puedo ver perfiles transversales, que son estas líneas que tengo acá marcadas, y realmente el proceso
de generarlo es muy, muy versátil. Y fíjense que acá incluso yo puedo ya jugar un poco con esto, puedo trabajar con también escalas diferentes, también a manera de representación, pero ya luego esto también lo puedo exportar a AutoCAD. También puedo copiar esta data y llevármelo, por ejemplo, al módulo de estabilidad de taludes. Si tuviese un problema de taludes, fíjense aquí se ve toda la topografía del terreno para ese perfil transversal y realmente es muy, pero muy fácil de desarrollar. ¿Okay? Esto es una aplicación excelente porque se puede combinar con cualquiera de los módulos de cimentaciones. Hoy hemos estado hablando de cimentaciones profundas, pero se combina con cualquiera. Incluso, interesante, en la era BIM, me voy a una siguiente etapa de construcción y yo me he traído este modelo de LTAPS. Me he traído el modelo TAPS y lo he insertado en el modelo. Y esto resulta que va a diseñar el edificio con este suelo, con interacción suelo-estructura. No, todavía no llegamos allí. Pero está interesante porque yo puedo hacer un acople de sólidos que provengan de estos modelos estructurales para hacer una representación del sistema estructural en mi modelo. Esto es sumamente potente, sobre todo para la gente de geotecnia, sobre todo al ingeniero geotécnico que tiene que vender su proyecto, que tiene que vender su estudio geotécnico. Realmente lo veo como una herramienta muy poderosa. Fíjense que, déjenme que hago un cambio acá de la herramienta para irme al módulo de pilotes. Fíjense, imagínense entonces que yo empiezo a trabajar con este módulo. Este módulo que está acá es el módulo de un piloto individual. Si me voy acá a los datos del problema, tengo acá los estándares, he activado acá el código A6318. Este análisis lo estoy efectuando por factores de seguridad, pero fíjense que puedo trabajar con estados límites, con el eurocódigo, y cuando digo estado límite puedo acoplar ya todo lo que es la información nueva de la AC7 2016 que les mencionaba a lo largo de la presentación, y puedo incluso efectuar diseños basados en resistencia, ya en capacidad última, que es el otro enfoque que ya aborda completamente la AC7 y que está acoplado de igual manera con la capacidad estructural de la AC318. Ya incluso les voy a mostrar eso en un ejemplo numérico. Y fíjense, tengo activado acá el método del Naval Facility de los Estados Unidos, pero puedo trabajar con el método del CTE, puedo trabajar con el método de tensión efectiva, la metodología obviamente que ya trae naturalmente el software, que es de República Checa, de la normativa checa. Pero ya a partir de allí, bueno, si tuviésemos un caso sin drenaje, puedo trabajar con el método de Tomlinson, con el método del Naval Facility, con el método del CTE, desde el punto de vista de carga-asentamiento, que es interesante que la herramienta me permite construir la curva de carga-asentamiento mediante el método de Paulos, como lo veíamos a lo largo de la presentación. O sea, esa curva la voy a poder obtener según las características del suelo y según las características del pilote. Y ya luego la capacidad portante lateral la puedo hacer mediante curvas Payet o mediante el método de Brooms. El método de Brooms ya prácticamente no se usa actualmente, porque es una metodología que funcionó muy bien durante mucho tiempo, al comienzo, sobre todo cuando se empezaban a analizar con mucho detalle la respuesta lateral del pilote, pero el método de Brooms tiene la limitante de que no podemos conocer los niveles de deformación esperados. Entonces, allí es donde la curva Payet incorpora un gran beneficio, porque no se trata solo de hablar de diseño por resistencia ante cargas laterales. Hay sistemas que ante valores de resistencia muy elevados no vamos a poder saber si un nivel de deformación es apto o no es apto para un determinado sistema estructural. Entonces, ahí la curva Payet realmente será la solución. Entonces, con esta configuración, fíjense, el módulo de respuesta lateral, estoy trabajando con la metodología MATLAB-GRIS. Yo puedo trabajar con otras metodologías, puedo incluso incorporar datos de campo, puedo hacer variaciones del coeficiente de balasto lateralmente, puedo construir diferentes respuestas laterales del balasto lateral sobre el pilote, ya que hay que tener cierta información de respuesta esperada en función del comportamiento que hemos visto anteriormente en las láminas para poder asignar estos valores. De momento, por tratarse de un material granular, lo voy a hacer por MATLAB-GRIS. Tengo dos tipos de suelo y cada suelo como tal tiene un determinado coeficiente de compresibilidad lateral. Si yo doy acá a editar, voy a poder conseguir toda la data de ese terreno, y acá están los parámetros que tienen que ver con el rozamiento del pilote, con el coeficiente de presión lateral, que pueden ser ingresados por el usuario o pueden ser calculados directamente con la metodología, en este caso el Naval Facility. Teniendo esa data, ya entonces, bueno, tenemos acá unos casos de carga. Fíjense cómo los diferencio yo acá. Diseño ASD para diseños de técnico del pilote,
asiento. Estoy trabajando en condición de servicio. Obviamente los asientos los determinamos para cargas de servicio. Y ya luego el diseño estructural, una condición ya también de diseño, pero para lo que sería el dimensionado del pilote desde el punto de vista de sección transversal, desde el punto de vista de armado. Luego tenemos por acá la información relativa a la geometría del pilote, la profundidad, el tipo de pilote, tipo de sección transversal con la que queremos trabajar, si se trata de pilotes rotados, hincados o de hélice continua, si vamos a trabajar con hormigón, con madera, etcétera. Y tiene en las últimas versiones, tiene una incorporación interesante, que es que si yo hago clic acá, diseño la longitud del pilote, fíjense, él me dice, bueno, por capacidad portante, con el criterio del factor de seguridad que yo le he dado, me dice que la longitud del pilote debería estar alrededor de los 7 metros. Pero si yo quiero diseñar más bien por asiento, que ese puede ser el requisito de muchos proyectos, yo tengo mucho tiempo hablando de el nivel de desempeño basado en desplazamiento, basado en deformaciones. ¿Por qué? Porque realmente puedo tener una capacidad enorme, pero mis deformaciones están fuera de los rangos permisibles para el comportamiento estructural. Yo digo, bueno, mira, yo tengo una limitante de asientos máximos de, no sé, me lo invento, de 5 milímetros. Poner un valor exigente. Bueno, comienza a cambiar la longitud del pilote. Entonces está interesante porque nos va a permitir tener ya una dimensión inicial, o sea que ya por acá podemos ir jugando un poco con los valores de longitud. Sin embargo, cuando completamos el diseño vamos a poder verificar toda esa información como definitiva. Aquí vemos las características de los materiales a nivel estructural. Acá tengo presencia a nivel freático en la superficie y puedo trabajar con diferentes situaciones de diseño, permanente, transitorias, accidental, sísmica. Y estas situaciones de diseño podrán tener asociados diferentes factores de seguridad porque estoy hablando del método ASD. Si estoy hablando de métodos coeficientes parciales, tendré unas diferentes metodologías de verificación según lo que establecen los eurocódigos. Y fíjense, entonces con esto me reporta una capacidad portante. Entonces, bueno, aquí está, para los valores de carga que tengo una capacidad portante de 341 mayor que 3 y tengo acá la información referida al análisis mediante el método del Naval Facility. Y acá tengo la curva tensión-deformación. Está interesante porque yo tendría que validar estos módulos de elasticidad. Entonces, en mis suelos, me devuelvo, el suelo de arriba, la arena malgradada, tenía un módulo de elasticidad de 15 y el de abajo tiene igual un módulo de elasticidad de 15 megapascales. Los he asignado igual, son ambos suelos los he unificado. Entonces, fíjense que a partir de esta información tenemos la curva, pero yo puedo decirle, mira, realmente ese material es, no sé, me lo invento, 10 megapascales. Y el de abajo es 12 megapascales. Hacemos clic y automáticamente se va modificando la curva tensión-deformación. ¿Por qué es importante la curva tensión-deformación? Algunos dirán, bueno, porque me arroja el asiento, porque para la máxima carga de servicio ya me reporta que el máximo asiento son 13.5 milímetros. Sí, obviamente es un dato que obtenemos de forma directa de la curva carga-asentamiento. Pero es que la curva carga-asentamiento me va a permitir calibrar estos valores que tengo acá de capacidad por punta y capacidad por fricción, porque ya lo hemos visto y ya esto se ha demostrado en la investigación del profesor Lyman Rees y otros investigadores, en donde a partir de la curva podemos realmente entender si el piloto está trabajando por punta, si está trabajando por fricción, qué proporción de deformación existe en la punta para un determinado nivel de carga, y esto nos permite diseñar según el desempeño real del piloto. Entonces, claro, es un diseño muy elegante donde podemos reportar una data muy adecuada al comportamiento del piloto. Si vengo acá a esta pestaña es interesantísima porque fíjense, me refleja acá el diagrama de coeficiente de balasto lateral. Acá lo tenemos según los dos tipos de suelo, aplicando la teoría de Matlock y Rees, recuerden. Luego tengo acá unos niveles de desplazamiento según la longitud del pilote. ¿Qué puede ocurrir acá? Que este pilote forme parte de un sistema estructural donde este valor de 1 centímetro de deformación lateral no sea aceptable. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que tantear a ver si con la longitud se puede controlar un poco. Llega un momento en el que ya alcanzamos el punto de empotramiento, ya a partir de ahí ya lo que tenemos es que tocar diámetro para poder reducir las presiones y reducir este valor de deformación. Y bueno, ya con eso, fíjense, tenemos los diagramas de corte y momento y a partir de ahí yo puedo suministrar toda la data relacionada con el diseño estructural. Si yo pido acá el detalle, me va a dar un resumen de lo correspondiente a mis valores de momentos últimos, momentos nominales. Se encarga de hacer todas las verificaciones pertinentes y ya luego yo puedo pedir en la salida de la herramienta, bueno, yo puedo pedir toda la data completa. Mira que
Allí puedo ver toda la data completa de los balastros laterales, de los niveles de desplazamiento, las filosofías de diseño, las características del terreno y el diseño definitivo del pilote. Entonces, una herramienta que yo siempre indico que este es el típico software que yo utilizaría para entregar el proyecto mañana. ¿Para cuándo son todos los proyectos? Para mañana. Todos los proyectos son para mañana. Nunca nos dan un poco más que eso, ¿no? No, lo necesitamos para mañana. Entonces, es una herramienta que te permite trabajar muy rápido este tipo de cosas. Ya hay problemas más complejos, donde hay que analizar otras cosas, que hay herramientas ya más sofisticadas para analizar otras cosas, flujos de agua bidimensionales con modelos constitutivos avanzados, etcétera, ya más del área de investigación o de repente algún proyecto de túneles o algo de esto. Ok, entonces en ese caso obviamente ya hay que invertir el tiempo que se requiere, pero esta es una herramienta excelente para poder tener diseños rápidos de cimentación. ¿Okay? Vamos a ver, les muestro otro por acá. Este caso está interesante porque me permite acoplar esto con lo que sería el uso de otras herramientas. Fíjense, este es un pilote que tiene 80 centímetros de diámetro, igual al anterior, tiene una longitud de 15 metros, es un suelo uniforme, una arena bien gradada uniforme. Si pido acá la edición, estoy trabajando con ACI, factores de seguridad, el mismo método del Naval Facility. Tenemos el mismo criterio, el módulo CAS es según Matlock y RIS, y bueno, el resto de los parámetros igual a lo que hemos visto antes. Si me voy a la capacidad portante, tengo un valor elevado, realmente aquí resulta que el problema es la carga lateral. Voy a mi curva tensión deformación también, todo está en orden desde el punto de vista de deformación, y vemos la capacidad portante lateral. Entonces, ¿por qué hago una pausa acá? Bueno, porque en este caso hay dos mundos, ¿no? Está el mundo del geotécnico, en el que él está muy preocupado de ese coeficiente K/H, de esos coeficientes de compresibilidad lateral, para poder obtener la respuesta lateral del pilote, sus diagramas de corte, diagramas de momento y poder validar el desempeño del pilote ante la presencia de cargas laterales. Pero luego está el ingeniero estructural, que está preocupado obviamente porque su acero de refuerzo cumpla con estos valores. Pero muy cierto es que al momento en el que se desarrolla la investigación geotécnica y se plantean los diseños geotécnicos, de repente las cargas no están listas, de repente están en pleno proceso de diseño. Bueno, y hay problemas con esto que tiene que ver ya con la interacción entre las diferentes especialidades del proyecto. Entonces, en ese caso, lo que ocurre es que el estructural necesita un lineamiento para modelar la respuesta lateral del pilote en otras herramientas. Entonces, bueno, por ejemplo, una que se usa mucho en la práctica es la herramienta SAP 2000. Entonces, en ese caso, el ingeniero estructural le gustaría más bien modelar su pilote en SAP 2000, aplicar sus cargas laterales y que este comportamiento que esté acá sea consono con el que ha obtenido el geotécnico, porque eso obviamente es el que luego le va a permitir al ingeniero estructural aplicar sus requisitos estructurales que establezca el código, lo que diga la normativa y todo esto, ¿verdad? Entonces, en ese caso, yo digo, por ejemplo, bueno, aquí tengo unas cargas aplicadas que son equivalentes a las cargas del modelo que veíamos antes, el mismo estado de carga, y pido acá los diagramas. Entonces, yo voy a pedir acá, por ejemplo, el diagrama de momento para esas cargas que tengo ahí aplicadas. ¿Okay? Damos OK. Y fíjense, tengo acá un máximo momento de 108. Si me vengo acá al modelo de Geo5, estoy alrededor de 106. Estoy bastante bien. El momento acá es de 35-33. Me vengo acá a SAP 2000. Voy a acercarme un poco porque esto lo tengo discretizado. Me vengo acá y ese modelo en el tope. Tenemos entonces, ¿cuánto? Me vengo acá, 35-33. Luego vamos a ver el cortante. Vengo acá y pido el diagrama de corte de ese pilote. Clicamos acá y vamos a visualizar. Entonces tengo que ese valor acá en el tope va desde 50, estoy trabajando con kilonewton, 50 kilonewton, y acá tengo aproximadamente como menos 29, algo así. Hay un cambio de signo que se observa en el diagrama que veíamos en 50 menos 28. Y el desplazamiento lateral lo vamos a poder validar también, que probablemente sea la variable más importante. Pedimos acá nuestro desplazamiento lateral, dimos OK. Y este valor está en el orden de ¿cuánto? De aproximadamente, vamos a ponerlo en milímetros, y así lo vemos mejor, kilonewton milímetro. Aquí estoy, vamos a ver cuánto tenemos acá. 2.72 milímetros contra el valor que reporta Geo5, 2.55.
¿Y cuál es el misterio? No, no hay ningún misterio. Simplemente yo a partir de este análisis yo puedo obtener, obviamente, los valores de resistencia, de rigidez lateral que tengo que suministrar al ingeniero estructural para que él pueda transformar esta información en resortes, tal como lo tengo modelado acá en SAP 2000. Ojo que les he mostrado SAP 2000 y les he mostrado Geo5, va a ser la herramienta principal de este programa de formación en el que ustedes pueden certificarse y todo lo demás, pero en cargas laterales hay una herramienta que no podemos perder de vista que es el software LPILE. El software LPILE es desarrollado por el propio profesor Lyman Rees. Ya actualmente la empresa está manejada obviamente ya por nueva gente, de nuevas generaciones, etcétera, y hay otros profesionales allí involucrados, pero el software incorpora todo lo que ha sido la investigación de estos investigadores, valga la redundancia, en el área de respuesta axial y de respuesta lateral del pilote. Y el LPILE como tal, en específico, es una herramienta sumamente conocida para análisis de respuesta lateral. En este caso he modelado el mismo pilote con las mismas características que les mostraba en el modelo anterior, y si pido los resultados, vamos a verlos acá. Bueno, fíjense, tengo acá la deformación lateral, fíjense, estamos acá prácticamente en los 2.5 milímetros que me muestra Geo5 por acá, los diagramas de corte de 50 a menos 28, vamos a verlo acá, 50, fíjense, menos 28 prácticamente. El diagrama de momento que parte en 33 y luego llega muy cerca de 110 y luego se acerca a menos 10. Cuando lo vemos acá en Geo5, bueno, vamos desde 30 menos 106 y así sucesivamente. Entonces, fíjense que la respuesta es equivalente, independientemente de la herramienta que estemos utilizando, son los mismos valores, mismo mecanismo de respuesta. Además, esta herramienta en particular, yo siempre lo recomiendo para aquellas personas que tienen que trabajar con respuesta lateral del pilote de manera importante, es decir, de aquellas personas que trabajan mucho con puentes, con geotecnias complejas, donde la respuesta lateral es un asunto de atención. También todas aquellas personas que diseñan en el área de puertos, muelles, costa afuera, etcétera. El mecanismo de respuesta allí lateral es importantísimo. Entonces, si nos venimos acá, yo pido, por ejemplo, esto también me parece muy interesante. Fíjense, esta es una curva que me reporta lo que sería la deflexión lateral del pilote para el valor de la longitud del pilote. ¿Qué dice esta gráfica? Bueno, que el mínimo valor de deflexión lateral y que ya se considera estable comienza a ocurrir cuando el pilote tiene más de 7.5 metros aproximadamente. Bueno, en nuestro caso, en Geo5 estábamos trabajando con pilote de 15 metros, probablemente podamos economizar eso y que quede de menor longitud, pero sí tener en cuenta que a medida que bajamos ya mucho la longitud, ya comienza a incrementarse el desplazamiento lateral. Y en una herramienta como esta, ustedes pueden asignar muchos tipos de suelo con diferentes modelos, diferentes mecanismos de respuesta lateral que ellos han venido incorporando. Para ello pueden incluso descargar hasta la guía del software LPILE de la web, es perfectamente descargable, es gratuito. Lo pueden hacer y van a ver los modelos que tiene incorporado la herramienta. Por acá están los modelos de MATLAB, los modelos del profesor Rees, los modelos de O'Neill y así sucesivamente. Incluso vamos a poder ver también en un módulo de este programa lo correspondiente a pilotes en suelos licuables. En ese caso, tengo un modelo por acá interesante donde si yo abro acá lo que sería la estratigrafía, vemos el pilote y vemos acá una arena licuable de 3 metros de profundidad en la superficie, luego una arena de Rees y acá hay una arcilla rígida. Entonces, en ese caso, cuando pedimos la respuesta del pilote, tengo acá 3 estados de carga. Estos 3 estados de carga es porque estoy considerando diferentes condiciones de embebido con el cabezal. Otra pregunta interesante. ¿Cuándo considerar la condición en el cabezal empotrada, articulada o que se desarrolle la rigidez según las solicitaciones actuantes? Esta herramienta permite considerar diferentes condiciones de empotramiento o articulación con el cabezal y a partir de allí, fíjense que tenemos diferentes respuestas. Yo lo que hago en la práctica es que siempre me voy a los dos extremos y obviamente tengo mi análisis con las solicitaciones actuantes para poder tener un análisis de accesibilidad y tener un rango en el que se puede mover en la respuesta esperada del pilote. Pero lo importante de este análisis en particular en este suelo potencialmente licuable es que fíjense la fuerza cortante como prácticamente es una línea
recta hasta los 3 metros, porque esta es la zona donde el material licúa. Acá es donde, obviamente, estos valores de deformación y los valores de momento se hacen mayores por la resistencia lateral nula que tiene este estrato superficial. Si pedimos acá este otro, fíjense, acá está la respuesta desde el punto de vista de curvatura, en radianes por metro. Y bueno, obviamente, a medida que este material sea más rígido, estas respuestas laterales cambian, y de igual manera podrán revisar mediante la salida del software, podrán igual forma revisar todo el análisis mediante curvas PY, e incluso también van a poder validar todo lo que es el mecanismo de resistencia estructural, porque cuando ustedes definen el pilote, si yo vengo acá y defino el pilote, pensé que vamos a cerrar estas ventanas y vamos a abrir la data de entrada. Bueno, fíjense, tengo acá definido todo lo que es mi sección transversal, las dimensiones, el hormigón, el refuerzo lateral, y bueno, eso se toma todo en cuenta en el proceso de validación estructural. Es otra herramienta que también vamos a visualizar a lo largo de este programa para que podamos ver entonces que podemos llegar a los mismos resultados mediante diferentes software, y ya dependerá obviamente del uso de cada quien y de las necesidades de cada quien para el software en particular con el que se deseen desempeñar. ¿Okay? Con eso, fíjense que hemos hecho un recorrido interesante de lo que es el caso de pilotes individuales a nivel de diseño geotécnico y lo que es un poco el comportamiento y el manejo de estas herramientas y cómo se acopla esto a los métodos manuales. Fíjense, en el segundo módulo vamos a estar analizando comportamiento, tensión, deformación de pilotes individuales en grupo. Ya esto lo hemos visto, esto lo hacemos con los métodos tradicionales basados en los métodos de estimación de deformación elástica. También lo vamos a hacer por consolidación y vamos a trabajar con la curva de Pavlov. También vamos a echar un vistazo a una que no es muy conocida para el caso americano y en Europa, solo algunas regiones, que es el método de Masopust, que es una curva que modela el mecanismo de respuesta no lineal vertical. También le vamos a poder hacer un vistazo acá. Y bueno, la idea en este módulo es trabajar con curvas de tensión, deformación y ver los ejemplos de diseño geotécnico de pilotes. Acá es interesante porque vamos a poder ver lo que les decía, resoluciones completas como esta. Es un ejemplo de un pilote rotado en arcilla, en donde está toda la información, todo el tratamiento de la data geotécnica, pero fíjense, partimos de capacidades nominales o estructurales. Y fíjense, estoy trabajando con criterio ACI 318 para métodos basados en esfuerzo permisible. Hago todo mi análisis, pero también lo puedo hacer por teoría de diseño por resistencia o capacidad última, que también es algo que ya el código ACI 318 me permite desarrollar. Hago mi análisis de capacidad estructural, puedo tantear una longitud de pilotes para luego determinar capacidades geotécnicas. Hago toda mi evaluación de capacidades geotécnicas y luego vienen las verificaciones. Entonces, hago verificaciones geotécnicas por esfuerzo permisible, pero también puedo hacer verificación geotécnica por resistencia, porque esto ya es algo que ahora me permite el código AC7 2016. Esto se acopla muy bien. Fíjense, hago referencia acá al AC7 y ahora esto se acopla para lo que sería el mecanismo de diseño por resistencia. Durante mucho tiempo el estructural y en muchos proyectos se quería tener en el caso americano algo equivalente a lo que ocurre con el eurocódigo, con el método de los coeficientes parciales. Ya ahora se puede hacer mediante la aplicación en conjunto de el AC7 y el código ACI 318. Y ya luego tenemos todo lo que es el proceso de verificación. Fíjense, todo este tipo de análisis, la idea es que después podamos ir tranquilamente a la herramienta y efectuar las comparativas. En el módulo 3 nos vamos a concentrar en el análisis de pilotes individuales en grupos sometidos a cargas laterales. Lo que les decía, fíjense, vamos a trabajar con Geo5, el PAI, el SAP 2000, pero vamos a hacer primero los cálculos manuales. Estas curvas que están acá, estas curvas las vamos a construir a mano, de forma manual. Y luego que las construyamos a mano, las vamos a poder comprobar mediante Geo5 y vamos a llegar a los mismos resultados. Esto es lo que haremos acá. Y ahí ustedes tendrán el dominio completo para efectuar el día de mañana sus cálculos de forma manual, si lo desean seguir haciendo de esa forma, o si ya desean utilizar alguna de estas herramientas. Vamos a ver un poco la introducción al diseño de pilotes para puentes. Vamos a hablar del código ASTRO LRFD, verificación de este tipo de cimentación desde el punto de vista de resistencia y rigidez, fricción negativa, grupos de pilotes. Y fíjense, en este módulo vamos a trabajar directamente con la herramienta que veíamos hace un momento. Vamos a trabajar con el módulo pilote. Vamos
Vamos a hacer ejemplos porque ya luego, recuérdense, al trabajar con este módulo, ya empezamos a optar a la certificación ya con la primera asignación. Ya con esa primera asignación que consiste en trabajar con el módulo de pilote, ya vamos aprobando esa primera evaluación para poder optar a la certificación en el manejo de la herramienta Geo5 para cimentaciones profundas. Luego llegamos al diseño de grupo de pilotes mediante el módulo grupo de pilotes de la misma herramienta. En este caso les muestro más o menos cómo funciona. Fíjense, en este caso tengo un grupo de pilotes que está interesante porque lo he extraído de un estribo de puente. Ojo que el software Geo5 tiene un módulo para análisis de estribo de puente. Entonces he trabajado aparte el grupo de pilotes de ese estribo como tal. Y fíjense, aquí tengo asignado lo que sería el método de Spring, que sería el método de análisis con resorte. Yo puedo irme con la solución analítica, el método clásico, obtener una capacidad portante global de todo el sistema, como la reporta acá, y el software va a considerar de forma ya automática el coeficiente de grupo, la eficiencia de grupo que deseemos utilizar. En este caso, activado la barra, pero fíjense, están los diferentes métodos que conseguimos típicamente en la literatura convencional. Ese sería para el caso convencional y puedo también tener mi curva tensión de formación. Pero este análisis con el método de Spring es muy potente porque, fíjense, puedo trabajar con diferentes condiciones. Puedo trabajar con pilotes flotantes, puedo trabajar con pilotes flotantes donde doy la rigidez de los resortes, puedo trabajar con pilotes apoyados en roca, pilotes fijados dentro del macizo rocoso. Entonces, en este caso, la respuesta lateral la he dejado por Matlock y Reese y he dejado pilotes fijados dentro de un suelo rocoso. He dejado esa condición. Tengo acá mi estructura. Bueno, aquí pueden editar la separación del pilote, el diámetro, la forma del encepado, la geometría que ustedes deseen. El resto de los parámetros sigue más o menos el mismo formato que hemos visto antes. Esto, como es de un puente, fíjense el lenguaje que hablo. Estoy hablando en condición de estado límite, resistencia 1, servicio y evento extremo, que es el mismo lenguaje que utilizamos en AASHTO. Esto siempre es un llamado de atención que hago al geotécnico. Cuando desarrollo estudios geotécnicos para un puente, debemos modificar la presentación de los resultados y la forma en la que se reporta la data, porque no es igual para trabajar en un proyecto de puentes que para trabajar en un proyecto de edificaciones. Y esos tópicos también los discutimos acá. Luego, en el análisis, si yo pido acá la verificación, bueno, fíjense, acá puedo obtener mucha información. Vamos a acercarme acá y fíjense, puedo decir, por ejemplo, vamos a pedir un envolvente de carga mejor. Vamos a verlo de esta manera. Y vamos a pedir, por ejemplo, los momentos flectores. Perdón, que marque un solo pilote. Puedo ver todos los momentos flectores del grupo de pilote. Puedo pedir los diagramas de fuerza axial y fíjense qué está ocurriendo acá. Bueno, que si yo tengo unos momentos flectores aplicados acá, va a haber una descomposición de fuerza. Entonces vamos a tener una zona que está sometida toda a compresión y una zona que está sometida a toda tracción. Entonces ya lo podemos ver automáticamente en el diagrama, tal cual. Vamos a ver, por ejemplo, los diagramas de corte. En este caso lo tengo en Y. Aquí los tengo superpuestos. Fíjense. Aquí lo veo mucho mejor, ¿ven? Lo que sería el diagrama de corte. Y fíjense lo que puedo ver acá. Puedo ver los diagramas de resorte. Si yo cierro acá, fíjense, esto que está acá, aquí es mi respuesta a nivel de resortes horizontales. De manera que ya con esta data, con esta información, él hace el análisis correspondiente. Yo puedo decirle acá, mira, vamos a hacerlo mejor. Vamos a hacerlo que se calcule la rigidez a partir de los parámetros del suelo. Entonces, en ese caso, él me dice, bueno, los resortes verticales, ¿cómo los quieres estimar? Bueno, vamos a estimarlo a partir de las cargas de servicio. A partir de ahí pedimos el análisis, hacemos la verificación y fíjense, yo voy a quitar este acá y fíjense, estos resortes verticales que les muestro acá me modelan lo que sería esa respuesta por fricción a lo largo del pilote. ¿Por qué hay tanta diferencia entre esto y esto? Bueno, porque en el perfil, si me vengo acá al perfil, tengo acá una grava y acá tengo una arena. Voy acá a la asignación, un limo, corrijo. Tengo un limo y una grava. Esa es la razón por la que tengo esta diferencia tan importante en la respuesta por fricción vertical sobre el pilote. Y si activo este, voy a tener mis diagramas horizontales para análisis de respuesta lateral del pilote y puedo incluso pedir los resortes en la base. Esto es interesante porque esta data la puede desarrollar el geotécnico tranquilamente acá y puede dar un rango de carga
para un determinado valor de rigidez, y esto se puede reportar al ingeniero estructural, que es interesante. Pues. Fíjense, estos valores resorte, estos valores acá, esta magnitud no es igual a esta magnitud, son diferentes. ¿Por qué? Porque están sometidos a diferentes niveles de tensión. Entonces, claro, ¿qué es la rigidez? La rigidez, ¿qué es la fuerza elástica? El múltiplo de la rigidez por el desplazamiento. Entonces, basado en el principio de fuerza elástica que vemos en mecánica de materiales, es que se estima la respuesta del resorte. Esta verificación desde el punto de vista manual es perfectamente válida, es perfectamente ejecutable para que ya luego podamos ir tranquilamente a la herramienta. Y ya luego que hemos completado la validación geotécnica, fíjense, podemos revisar todos los pilotes del grupo. En un caso como este, donde nos interesará, por ejemplo, revisar el mecanismo de respuesta por resistencia. Bueno, fíjense, hay casos donde gobierna la flexión con la tensión, ¿okay? O la tracción, siempre hay un tema de semántica acá con las palabras que se utilizan, hay que estar pendiente. Fíjense, flexión más compresión, o sea, hay unos a flexocompresión, hay unos a flexotracción, y bueno, a partir de allí entonces hay un requerimiento de acero de refuerzo, y bueno, ya tenemos que suministrar ese acero según lo que establezca el código y según los lineamientos de las solicitaciones actuantes. Siempre vamos a poder ver todo el detalle. Y ya en el caso de AASHTO, bueno, obviamente hay que cumplir con los requisitos de separación de ligadura, cuantías de refuerzo y todo esto. Y a partir del módulo grupo, yo puedo irme a capacidad portante y puedo el piloto individual verificarlo. Y fíjense que es interesante porque he cogido acá un pilote que está sometido a tracción y me ha hecho la verificación del pilote a tracción. Claro, ese es el caso, esa es la línea de los pilotes donde al descomponer el momento se genera la fuerza de tracción y busca sacarlos, busca jalarlos de fuera de lo que sería el terreno. Entonces hace la verificación de capacidad portante convencional a compresión, pero también de respuesta a tracción. De manera que está bien, bien interesante para poder resolver estos grupos de pilotes como tal. Muy bien, vamos a seguir revisando qué tenemos acá. Bueno, luego vamos a ver métodos de diseño de pilotes a partir de ensayos de campo, SPT y CPT. Entonces, vamos a ver que Geo5 también tiene unos módulos bien interesantes para poder diseñar pilotes basados en data del SPT. Yo tengo acá una data de CPT donde puedo aplicar estas metodologías que están acá. Obviamente vamos a revisar la teoría asociada a estos procedimientos de verificación. Fíjense que si yo hago clic acá, yo voy a poder ver la data de campo de ese ensayo SPT que estoy utilizando en mi proyecto. Si voy a editar, voy a ver la información que puedo importar de un Excel tranquilamente, sin ningún problema. Puedo acá importar y me traigo esta data de un Excel. Además que pueden ser varios ensayos SPT. Y ya luego, fíjense, voy a tener dos tipos de suelo en este caso. Y simplemente como estoy aplicando un procedimiento, una metodología, estas metodologías ¿en qué consiste? Bueno, en promediar números de golpes en zonas típicamente ubicadas alrededor de la punta del pilote y a lo largo del fuste para obtener capacidades portantes. Entonces acá teníamos la representación de la capacidad portante para una determinada carga de diseño. Entonces sería el caso de un análisis por SPT, que además siempre es interesante comparar con las metodologías analíticas. Un caso interesante a destacar es que la Federal Highway ha hecho mucho hincapié ya en las últimas guías de pilotes rotados a que los métodos analíticos, por ejemplo, basados en las teorías clásicas de Bézic, etcétera, se utilicen como metodología de control, más no de verificación. ¿Qué significa eso? Que no es que desechan la teoría, pero que realmente confían más en otras metodologías basadas en pruebas de campo, como por ejemplo los métodos de RIS. Los métodos de RIS se basan en estimar una capacidad a partir del N60, por ejemplo. Entonces, en ese caso, tenemos otras metodologías que incorpora la herramienta para el caso de CPT. Y bueno, acá hacemos una discusión de esto en una de las sesiones para poder entender un poco con qué criterio vamos a trabajar. Y el caso CPT es interesantísimo. Fíjense, este es un pilote hincado. Por ser hincado, estoy trabajando con un diámetro más pequeño, 45 centímetros. Y fíjense, en este caso estoy trabajando con data CPT que tengo importada. La tengo importada de esta hoja Excel. ¿Ves? Obviamente en un ensayo CPT hay mediciones a muy poca distancia, porque es un tipo de muestreo continuo en donde estoy registrando capacidad en la punta del muestreador y capacidad por fricción. Tengo acá vaciado las dos columnas de datos como tal del CPT. Y fíjense que acá tengo la representación de la resistencia a la punta, la fricción y cómo varía la presión de poro, obviamente según la presencia del nivel freático. Basado en este, perdón, me quedo acá sin voz. Listo.
Basado en esta información, se aplica la clasificación según la metodología del profesor Peter Robertson. ¿Okay? Este se le considera por muchos como el padre del ensayo SPT. Realmente el aporte que ha hecho este profesional a la investigación con CPT es enorme. Y fíjense, es interesante porque la herramienta me dice, mira, ¿qué espesor mínimo de capa deseas considerar? ¿Por qué me hace esa pregunta? Bueno, porque cuando importamos los datos acá, vemos que las mediciones son muy pequeñas, una entre otras. Entonces yo puedo hacer una clasificación muy exigente y decir, no, mira, voy a trabajar con espesores de capa de 0,25 centímetros, automáticamente se generan más tipos de suelo. Puedo decirle, no, mira, 0,20, más tipos de suelo, ¿eh? Pero llega un momento en que se hace un poco pesado trabajar. Entonces de repente alguien dice, no, mira, con distancia de 0,40 es suficiente para efectuar la clasificación de Robertson. Entonces, a partir de allí, ya lo que tenemos es que, bueno, simplemente, fíjense, automáticamente él deriva en los tipos de suelos, pero utilizando la metodología de clasificación de Robertson. O sea, nosotros lo que hemos hecho es vaciar la data CPT y a partir del CPT que hemos vaciado acá, él automáticamente lo ha clasificado al tipo de suelo y ha derivado en el tipo de suelo que cumple con la teoría de Peter Robertson. De manera de que esto también lo vamos a explicar de dónde proviene este concepto de clasificación, esta metodología, todo esto, para entonces, bueno, ver con qué vamos a trabajar, si con un pilote único o un grupo de pilotes. En este caso lo he dejado como un pilote individual. Acá están los datos del pilote a utilizar. Estoy trabajando acá con un pilote hincado de hormigón de diámetro 0,45 y ya finalmente entonces puedo reportar mi capacidad portante. En este caso estoy trabajando un factor de seguridad de 2, me da 2,29 mayor que 2 y puedo también revisar mi curva tensión-deformación y ver un poco el detalle de esto. Y bueno, para una carga de 15 toneladas estamos en el orden de 1 milímetro para este ejemplo en particular. Entonces, esto lo vamos a poner en práctica a lo largo de este módulo porque también tendremos una asignación donde la idea es que puedan efectuar un diseño utilizando estos módulos basados en ensayos de campo y puedan entonces continuar con el proceso de evaluación para la certificación. Luego tenemos el módulo 8 enfocado en diseño geotécnico de pilotes helicoidales, Helical Pipe, módulo completo de capacidad, comportamiento, asiento, enfoques de diseños, métodos constructivos. Está muy, muy completo este módulo. Luego vamos a llegar al módulo de diseño geotécnico de micropilotes individuales y en grupo y de igual forma el uso de la herramienta. Y acá vamos a tener una asignación que a mí me encanta, es esta que está acá, que es la contracimentación de una zapata. ¿Okay? Acá vemos la representación de un encepado, pero la asignación se basa en mejorar la capacidad portante de una zapata existente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Bueno, yo tengo la data de lo que sería la proyección en planta de la zapata y tengo que contracimentar con pilotes. Entonces, vamos a buscar una solución para este proyecto en donde hemos efectuado, en este caso, un análisis mediante el método Spring, o sea, que hemos trabajado con resortes para tener toda esta información. Hemos hecho toda la verificación de solicitaciones y luego la herramienta nos lleva al módulo de verificación individual de micropilotes. Acá se pueden aplicar diferentes teorías para capacidad portante, para la verificación de la raíz. Y bueno, es un módulo de verdad que está bien, bien interesante. Obviamente, vamos a ver, acá vamos a ver dos enfoques. Vamos a ver lo que serían los métodos que establece la Federal Highway Administration de los Estados Unidos, para familiarizarnos un poco con el concepto norteamericano, y luego vamos a ir a las teorías que son ampliamente utilizadas en Europa y que se han esparcido mucho a nivel mundial. Si me voy acá a la configuración y pido acá editar, vamos a ver un poco de esto. Vamos a ver lo que sería el tratamiento de, perdón, acá me confundí de ventana. Vamos a ver acá la verificación de capacidad portante. Fíjense por la teoría de Litzen, Littlejohn, Bowles, Zweig, Beasuche, el método de Bustamante basado en SPT. O sea que todos estos métodos los tiene incorporados y la idea es que podamos hacer también algunas comparativas. Hay una sesión bien interesante donde el profesor Álvaro Boyero hace una comparativa de los diferentes resultados que se obtienen, el por qué se obtiene y cuál es el criterio para trabajar con un método u otro en el proceso de análisis y verificación de micropilotes. ¿Okay? Eso podemos completar todo este módulo 9, donde empezamos comportamiento, diseño, métodos de cálculo, metodologías de diseño numérico y ya luego los tutoriales. ¿Okay? Luego vamos a llegar al diseño estructural. En el diseño estructural vamos a abordar pilotes, cabezales y vigas de cimentación. Acá vamos a aplicar fuertemente el código ACI 318. Les muestro algo interesante del código
ACI 318. Lo tengo por acá. Vamos a abrirlo. Si yo me voy a el capítulo 18 del código, al capítulo 18, acá está, de estructura sismo resistente, y nos vamos a bajar un poco, nos venimos al módulo de, vamos a bajar un poco más, al módulo de cimentaciones, aquí estamos, vamos a llegar al de cimentaciones profundas y vamos a conseguir que el código acá es lo que les mencionaba antes, ha hecho una actualización interesantísima. No solo que está muy bien acoplado a lo que es AC7, IBC y el ACI 543 de pilote, sino que además nos ha dado una tabla maravillosa para poder armar el pilote en zona sísmica, desde categoría diseño C hasta la categoría diseño F. Cuantías longitudinales mínimas, acero de refuerzo por cortante mínimo, longitud de las zonas de incremento de refuerzo por corte, lo que serían esas zonas de confinamiento, cómo suministrar el refuerzo lateral a lo largo del resto de la longitud del pilote, y esto de forma numérica manual lo vamos a poder también resolver mediante ejercicios en MATCAD, que luego de igual manera podrán utilizar estas herramientas que les menciono para hacer su verificación. Entonces, de allí la importancia de hacer mención a ese aspecto, que vemos de toda la integración de todos esos códigos, para luego irnos a los diseños de encepados o cabezales, donde también vamos a poder modelar en elemento finito algunos cabezales. Eso lo haremos con el software SAP 2000. Y luego vamos a poder también revisar el diseño estructural de puentes mediante el código AASHTO LRFD. Ahí vamos a trabajar con la última AASHTO, la del 2020. Hay algunos ajustes allí importantes a destacar y bueno, tenemos una información actualizada según el último código. Y luego, fíjense, estos ejemplos de diseño son ejemplos completos. Partimos desde el que les mostraba hace un momento. Vamos a partir desde acá y vamos a llegar desde este punto a lo que sería ya el diseño estructural del pilote y del cabezal. Luego de eso, bueno, nos vamos a concentrar en recomendaciones de construcción, pruebas de carga. Acá vamos a trabajar mucho con la Federal Highway Administration de los Estados Unidos para todo lo que es equipos de hincados de pilote, inspección en el proceso de hinca, métodos de construcción, instalación de pilotes helicoidales, procesos de inspección durante la instalación de dichos pilotes, todo lo que dicta la normativa para las pruebas de carga. Vamos a ver algunas recomendaciones interesantes del profesor Heriberto Echezuría en el área de control de calidad, todo lo que es la parte de QA/QC. Y vamos a ver un caso interesante que vamos a hablar de pilotes offshore. Vamos a ver, esto es una tecnología bien interesante, es un mundo muy particular. Vamos a ver cómo funciona esto, sin mencionar también que cuando estemos hablando del comportamiento sísmico, vamos a hablar un poco también de los pilotes en suelos licuables. También un punto interesante a destacar y vamos a ver qué podemos hacer en ese caso, un caso bien complejo. Y alguien dice, no, yo cuando hay licuación, yo no hago pilotes, yo estabilizo el suelo. Maravilloso cuando se puede, pero cuando tenemos un puente que cruza un río o un lago, las estabilizaciones son increíblemente compleja, en algunos casos casi imposible. Entonces, en esos casos se debe tomar en cuenta el comportamiento, la respuesta del pilote en un proceso de licuación del terreno. De manera entonces que ese es un gran recorrido de lo que sería el alcance de este programa de formación que inicia el 18 de octubre y que de verdad recopila toda esta información que les he mencionado, pero bueno, recopila también lo que ha sido nuestra experiencia en el desarrollo de este tipo de proyectos, en el proceso de diseño, construcción, inspección. Vamos a contar también muchas anécdotas. Yo tengo muchas anécdotas de problemas con empresas de pilotaje, sitios donde no me quieren, sitios donde me quieren, etcétera. Realmente es un mundo muy apasionante y siempre estamos aprendiendo, siempre estamos revisando cosas porque también es muy pujante, ¿no? Va cambiando mucho en el tiempo.